Para ser vinculado con la pobreza, los niños, la infancia y tanto que nos preocupa. Muchas veces el gobierno dice que no se encarga de los jubilados, lo cual algunos pueden decir, sí, es cierto, los jubilados ganan muy poco, pero muy pocas veces se habla en la tele, en los grandes medios y demás de nuestros niños. Alguna vez dije que en Argentina hay lobby y colectivos para todo. Hay colectivo y lobby para los pelados, para los petizos, para los altos, para los jeringosos, para el colectivo de no sé cuánta cosa hay lobby. Nunca hay lobby para los niños. ¿Te das cuenta, Pancho? Los niños no tienen lobby. Y probablemente por ello, entre otras razones, son el segmento más castigado de la sociedad. La pobreza pega fuertemente, sobre todo en la franja etaria de 0 a 14 años. El Observatorio de la Deuda Social Argentina elaboró un informe que se va a presentar. Recuérdame tu nombre, por favor. Yanina Tuñón. Sí, ¿cómo te va? Que no me lo notaron. ¿Vos sos? Soy investigadora del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica. ¿Cómo está la situación de las infancias, de la niñez y demás? ¿Es un poco como lo presentaba o no? Bueno, esta tarde vamos a presentar un informe específicamente sobre un indicador que es el indicador de inseguridad alimentaria. Es un indicador que se estima que a mediados del año 2024 estaba en un 35%, es decir, un 35% de los chicos estaban en situación de inseguridad alimentaria. Esto quiere decir que sus padres reconocen que tienen dificultades para poder garantizar en cantidad, en calidad, perdóname, su alimentación. el año pasado, ¿sí? 3 de cada 10 chicos tenían problemas de alimentación. Sí. Y dentro de esos, la mitad de ellos tenían problemas graves, serios, ¿no? Porque sus papás reconocían que en diferentes oportunidades el niño pasaba situaciones de hambre porque no tenían que darles de comer. Esta situación, si la vemos en una perspectiva histórica, tuvo otro pico importante en el 2020, pero lo cierto es que durante los últimos 14 años siempre tuvimos alrededor de 2 de cada 10 niños en esta situación y alrededor de 1 de cada 10 en una situación severa o grave. Lo que este informe quizás refleja con mayor dureza tiene que ver con, bueno, cuáles son las infancias sí, se ven... ¿Hoy estamos peor que ese número del año pasado? Sí, estamos peor. Estamos peor. Sí. Yanina, perdóname, ¿cómo hacen esa medición? Esta es una medición que sí es un índice que hace la FAO en diferentes países de América Latina, que en la Argentina lo hace la Universidad Católica, que es un índice de 12 preguntas que van indagando desde aspectos más leves, cuando una familia tiene que comenzar a tener consumos en menor cantidad, en menor calidad. Luego son las mujeres adultas las que dejan su ingesta. Luego son los hombres adultos para ser finalmente los niños los que se ven privados en sus ingestas. ¿Cuántos niños hoy tienen problemas de alimentación? 4 millones de niños en la Argentina tienen problemas de alimentación. El informe da cuenta de algunas cuestiones que son importantes. Una de ellas es que los hogares monoparentales, en general de jefatura femenina, tienen mucha más propensión a la inseguridad alimentaria que otros niños. Que la asignación universal por hijo juega un rol importante y quizás es el primer año en el cual tiene estadísticamente una significancia en términos protectores. Esto muy probablemente por la merma de la inflación, por el incremento del valor de la asignación. Pero un dato muy relevante, que tiene que ver con que los niños de los hogares, en donde los adultos de referencia trabajan en el sector informal de la economía, en un 50% tienen inseguridad alimentaria. Y esto 14 años atrás era un 20%. Es decir, que los niños que viven en los hogares de los trabajadores informales, precarizados de la economía, son los que peor están y cada vez están peor. Y este es un punto importante, ¿no? Porque siempre le ponemos demasiada expectativa a la asignación universal por hijo, que evidentemente es importante, pero es muy insuficiente. Y esto lo venimos diciendo hace 14 años. El problema está en que el sector informal de la economía cada vez está más degradado en su capacidad de generar ingresos. O sea, hay que hacer una reforma laboral antes que empezar el AUH. La AUH hay que sostenerla porque no tenemos otra opción, pero no podemos pensar que es la solución. Pero además hay algo que llama la atención, porque esto es independiente de la medición por ingresos que se hace de la pobreza, porque vos tenés, del año pasado a este año, cayó la pobreza. Sí, igualmente tenemos un 54% de niños pobres, ¿no? Pero el caso de los chicos tiene como otra mecánica.
A los chicos, No. primero, los chicos somos los más afectados por la pobreza, estamos Sí, de sí, acuerdo. claro. Sí. Y ahora lo que te decía Pancho. Tuvimos un pico de pobreza muy importante a inicios del 2024. La EPH mide una merma Recordá de lo la que es la pobreza. EPH, la encuesta permanente La encuesta de hogares. permanente de hogares mide una merma de la pobreza, lleva al 54% de los niños en condiciones de pobreza en el segundo semestre del 2024. Sin embargo, bueno, tenemos más de la mitad de los chicos en condiciones de pobreza y este es un indicador directo, ¿no? Mientras que la pobreza monetaria es indirecta, porque la verdad es que no sabemos cómo los hogares organizan sus gastos, cuáles son sus gastos. Hoy es claro que la estructura del gasto de los hogares con niños ha cambiado. Hoy los hogares tienen que decidir entre si pagan la luz o garantizan una calidad buena la de luz la o comen, alimentación. digamos. Claro, y evidentemente que muchos hogares deciden pagar la luz. En ese punto, otra de las cuestiones que indica el informe, que me parece muy importante, es que aquellos chicos que van al colegio se ven mucho más protegidos en la cuestión alimentaria que aquellos chicos que no van al colegio Porque o en el que colegio no van les tan garantizan. regularmente. No porque el colegio garantice una alimentación de calidad y ejemplar en la Argentina, estamos muy lejos de eso, pero sin lugar a dudas podría ser una gran oportunidad, ¿no? ¿Cómo hacemos para que todos los niños, al menos en el espacio escolar, tengan un desayuno de Sí, calidad, los niños un no tendrían almuerzo que ir a de comer a la calidad? escuela, estamos de acuerdo Bueno, con eso. estamos de acuerdo, Sí. pero en este contexto, así como no podemos dejar de dar la asignación universal por por supuesto. hijo y valorizarla, deberíamos tener en situaciones de crisis como la actual políticas anticíclicas que protejan a los niños, Por porque ejemplo, finalmente los niños, Por ejemplo, darles una comida de calidad en el espacio escolar. Claramente, cada vez que hay una crisis, cuando los niños son los que se ¿el ven SAE privados. es insuficiente? ¿Qué El es? SAE. ¿Qué es el SAE? Servicio Alimentario Escolar. ¿Es insuficiente? El servicio es insuficiente y es de mala calidad. Lo que está generando son niños con problemas de obesidad, que no quiere decir que no sufran inseguridad alimentaria, porque lo que están comiendo en realidad les está produciendo obesidad, les está produciendo enfermedades que van a ser crónicas en su vida adulta. Claro, cuando vos hablas de estos 4 millones, el problema de alimentarse es, puede faltar comida o pueden estar alimentándose mal, lo cual les genera algún tipo de enfermedad. Claro, en cualquier caso es una privación alimentaria, ¿no? Bien. Se están alimentando de manera muy inadecuada, no están teniendo los nutrientes esenciales para su desarrollo. Y lo que es relevante entender A ver. es que las privaciones, la pobreza, la indigencia, la inseguridad alimentaria, cuando te afecta cuando sos niño, está de alguna manera hipotecando tu desarrollo. Porque vos sos un ser en desarrollo de habilidades físicas y de capacidades emocionales e intelectuales, que se ven sumamente afectadas en la medida que no tenés los nutrientes que te tenés que tener. Entonces, este gobierno, como tantos otros en estos últimos 14 años, necesitamos que entiendan que cada crisis que tiene la Argentina está hipotecando el futuro de la Argentina, además de afectando a los Perdóname, niños actualmente. no sé si dijiste, lo dijiste repetir la edad que se toma cuando vos decís De niño. 0 a 17 años. De 0 a 17 años. O sea, incluso también adolescentes. ¿Y Sí, dónde claro. es la franja etaria donde están más comprometidas? En este momento hay menos desigualdad por edades porque en el 2024 se amplió la asignación universal por hijo hasta los 17 años. Pero antes teníamos hasta los 6, hasta los 14. Y eso te permitía ver que los adolescentes eran una de las poblaciones más afectadas. Y Que la- por otra parte también son los que tienen mayor déficit educativo. ¿Y la AUH, a tu modo de ver y a tu criterio y como especialista en la materia, está bien asignada o no? Está muy bien focalizada, ¿sí? Hoy llega al 40% de los niños, otro dato de pobreza, ¿no? Porque si tenés que recibir la asignación universal por hijo es porque evidentemente estás en condición de pobreza, porque tus padres están en contexto de la informalidad. Y un dato también peculiar y una diferencia de lo que veníamos viendo es que ¿Se aumentó la la may- AUH o no? sí se aumentó en el aumentó. 2024 de manera significativa. La UH por primera vez la podemos medir en un contexto de menor inflación, lo cual hace que sea significativo su peso estadístico. Pero lo que estamos advirtiendo en los sectores informales de la economía es que están teniendo mucha menos capacidad de producir ingresos, están incorporando mayor mano secundaria al mundo del trabajo, son hogares más numerosos los que están teniendo este déficit, con lo cual creo que hay que poner foco en la capacidad de generar ingresos de los hogares genuinos, ¿no? La asignación universal por hijo nunca fue pensada para reemplazar los ingresos de los hogares.
La catástrofe argentina, siempre planteo, es que cada vez que se aumentaba la asignación universal por hijo, se hacían actos para aplaudirla. Debería darnos vergüenza, ¿no? Tener que otorgar una asignación universal por hijo en un país con tanta riqueza estructural. Cada vez que se incrementa la asignación universal por hijo, es el reconocimiento del fracaso del modelo económico. No, sin dudas tenemos que focalizar en el empleo. No puede ser que tengamos un 40% de personas en la informalidad laboral. Allí se concentra la mayor parte de la infancia. Por lo tanto, mientras nos ocupamos de ver El trabajo formal cómo... hace 15 años que no crece, ¿no? ¿O 10 años? Sí, el trabajo formal desde 2012. Ahí está. 13 años. Ahora, a mí me llama... Para que la interrumpí, perdona que te interrumpí, Sí. no te dejé de rodear la idea. No, que creo que es importante comprender que el bienestar de la infancia depende del bienestar de los adultos que están en sus casas y que tenemos que poner foco en el mundo del empleo, porque esa masa de empleo informal está creciendo en términos de la infancia que vive allí en condiciones de más privaciones y carencias alimentarias. Esta es la variable que mejor predice una reforma laboral. La variable que mejor predice las privaciones alimentarias en este momento en la Argentina. Sí. Me llama la atención porque estoy mirando los números del INDEC. Entre los chicos de 0 a 14 años hay una caída drástica de la pobreza, según el INDEC. En el año pasado, más de 14 puntos semestre contra semestre y 6,5 contra el otro del año pasado. Por eso te preguntaba qué era lo que cambiaba en la composición familiar para que, a pesar de que la pobreza caiga, se dé esto, ¿no? Bueno, porque no es que baja la pobreza, primero baja la pobreza después de un pico muy importante. Sí. Y dentro de la población pobre se ha incrementado la inseguridad alimentaria levemente, se incrementó mucho más en las clases medias bajas de los sectores informales de la Argentina, con lo cual estamos teniendo una pauperización en el interior de sectores sociales que están reconfigurando sus gastos hogareños. Creo que estamos en un momento distinto a otros, en los cuales tenemos una merma de la inflación, no tenemos una adecuada recomposición de los salarios de los sectores informales de la economía, y esos sectores informales de la economía han tenido que reevaluar cómo gastan sus ingresos. Sería bueno que esa gente ingrese al sistema formal. Lógicamente. Claro. Pero creo que también creo que reforma. necesitamos tener una mirada específica con los niños, porque los niños no pueden esperar. Mientras tanto, se desarrollan en malas condiciones. A las 6 de la tarde se presenta el informe, ¿no? Sí. Sí, Yanina, un gustazo enorme tenerte. Gracias a usted. Gracias, verdad, Yanina Tuñón, autora del informe del Observatorio de la Deuda Social de Argentina.